Hola amigos, el otro día les contaba que en las Islas Galápagos los científicos creían que estaban viendo a una especie de tortuga y resultó que era otra que no estaba descrita para la ciencia. Y además eran 8.000 ejemplares. Y hoy resulta que también nos están sorprendiendo y generando mucha polémica con un artículo de investigación donde 3 investigadores postulan 2 nuevas especies más para tiranosaurios. Por lo tanto, no solamente estaría el Tyrannosaurus rex, sino el tiranosaurio reina y el tiranosaurio emperador. Los dinosaurios se originaron hace 240 a 230 millones de años. Según los datos actuales, habrían surgido en el sur de América del Sur. Los más antiguos fueron encontrados en Argentina y en Brasil. Y posteriormente sufrieron un final abrupto hace 66 millones de años cuando un meteorito impactó violentamente con nuestro planeta. Desde entonces, nada fue lo mismo, si bien un reducido grupo de dinosaurios sobrevivieron al impacto y dieron paso a las aves que vemos hoy en día. Los mamíferos que hasta ese momento habían ocupado un lugar muy modesto comenzaron a proliferar. De todas maneras, por más de 160 largos millones de años, los dinosaurios dieron lugar a una maravillosa diversidad de formas, tamaños y colores. Los hubo de apenas 1 metro de largo, como Eoraptor, encontrado en el Valle de la Luna, en San Juan, Argentina, la cuna de los dinosaurios, hasta titanes, como el Patagotitan. Había algunos herbívoros y pacíficos, como Eolosaurus, cuyos restos se encontraron en Uruguay, y feroces carnívoros como el Torvosaurus, que habitó hace 150 millones de años. 160 millones de años son mucho tiempo, suficiente como para que hubiera una gran alternancia entre los más feroces, los más grandes, los más ágiles y los más voraces. Sin embargo, hay una especie que, si bien estuvo en el planeta por un par de millones de años, se las arregló para ser el rey de los dinosaurios. Bueno, no de todos los dinosaurios, pero algunos dicen que el Tyrannosaurio rex, que significa rey de los dinosaurios tiranos, es el dinosaurio más conocido. Muchas otras especies en distintos ambientes pudieron ocupar el lugar de los que comen sin temor a ser comidos, de los carnívoros que por su tamaño y características no tenían rival en su tiempo, y algo similar ocurre hoy en día, ya que en África el león es el felino de mayor porte, también lo llaman el rey de la selva, y en Asia el tigre o en América el jaguar. Pero los científicos nos traen en la revista Biología Evolucionaria un artículo que va a complicar todo, titulado El rey, la reina y el emperador lagarto tiranos. Múltiples líneas de evidencia morfológica y estratigráfica respaldan la evolución sutil y la probable especiación dentro del género norteamericano Tyrannosaurus. Largo título, ¿verdad? Este artículo tiene como primer autor al investigador y paleoartista Gregory Paul. Fue escrito en coautoría con Scott Pearsons y Jay Van Raalte del Departamento de Geología y Geociencias Ambientales del Colegio de Charleston. Los 3 investigadores se metieron con la vaca sagrada y proponen que muchos fósiles que se creían que eran Tyrannosaurus rex, algunos de ellos son materiales casi completos que tenían nombre propio como Su o Li, en realidad son otras 2 especies. Debido a su tamaño excepcional, destreza depredadora percibida y extremidades delanteras curiosamente reducidas con solamente 2 dedos, el carismático Tyrannosaurus es el dinosaurio mesozoico más popular del mundo desde su descubrimiento hace más de un siglo, comienzan diciendo Paul y sus colegas. En efecto, este género fue descrito en 1905 por Henry Osborn del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Desde entonces y hasta ahora se consideró que había una única especie válida para este género. Los autores del trabajo reconocen que esta fascinación se extiende a muchos paleontólogos profesionales y todo indica que era el mayor depredador en su momento y lugar. Pero luego señalan que a pesar de la abundancia de investigaciones dirigidas a este género, la suposición de que todos los especímenes adultos de Tyrannosaurus, desde las llanuras de Canadá hasta el suroeste de Estados Unidos, pertenecen a una única especie T-Rex
nunca se probó cuantitativamente con una muestra grande, al punto que señalan que huellas que se encuentran a unos 1000 kilómetros de los restos de tiranosaurio más cercanos fueron asignados a este animal. Provocadoramente sostienen que durante más de un siglo la posibilidad de que la especie Tyrannosaurus rex fuera un cesto de basura taxonómico de facto fue en gran medida una consecuencia del tamaño de la muestra disponible, pues la cantidad de esqueletos de tiranosaurio medianamente completos era muy pequeña. Para los autores esto ahora ha cambiado y nuevos materiales encontrados desde finales del siglo pasado hacen posible un examen en profundidad. Este trabajo que publican es un examen el más profundo que parte de la pregunta de si todos los dinosaurios carnívoros gigantes que caminaban en 2 patas y con manos de 2 dedos en América del Norte deberían considerarse representantes de una única especie, a pesar de las muchas diferencias que presentan sus fósiles. En este artículo, Paul y sus colegas reconocen que siempre se postuló que hay una variación considerable en la robustez y corpulencia de los especímenes adultos del tiranosaurio, especialmente en sus fémures, que son huesos que permiten establecer tanto el tamaño como otros datos de relevancia biomecánica en los animales. En algunas ocasiones se atribuyó esta diferencia al dimorfismo sexual, es decir, a diferencias que son frecuentes en algunas especies de animales, identificándose en este caso a los animales más robustos con hembras, mientras que los más delgados serían los machos. Otros investigadores defendieron que las diferencias encontradas no tienen tanto que ver con el sexo, sino con la edad de los individuos, ya que cuanto más longevos, más colosales. Otra tercera hipótesis planteada para explicar esta diferencia fue la variabilidad intraespecífica, es decir, una amplitud de tamaño y otras características que se considera normal dentro de una población. Paul y sus colegas proponen una cuarta explicación. Los fósiles son distintos porque lo que consideramos una única especie de tiranosaurio en realidad son 2 o más. Pero hay más diferencias. Según los autores, algunos tienen un único incisiforme, un diente similar a los incisivos, mientras que otros tienen 2. En este artículo los autores dejan en claro cualquier objeción que se pueda plantear. Para cada una de las hipótesis, la del dimorfismo sexual, la variación ontológica o intraespecífica y la suya, la de distintas especies, proponen no solamente pros y contras, sino también formas de derribarlas. Por ejemplo, en el caso de la variabilidad entre individuos, proponen que la variabilidad en la robustez del fémur no debería exceder a la observada en otras especies de terópodos de cuerpo grande, mientras que una variabilidad muy grande y diferente a la de otras especies es predicha o esperada por su hipótesis de distintas especies. Lo mismo ocurre con la robustez a medida que los individuos crecen. Si los más robustos no son los más longevos, y hay robustos tanto jóvenes como adultos, la variabilidad en la robustez del fémur deberá explicarse por otro lado. Para evaluar la robustez o gracilidad de los tiranosaurios conocidos, los investigadores trabajaron con medidas anatómicas de maxilares, dientes, húmeros, ilias, fémures y metatarsos de 38 tiranosaurios, para ver si la variación entre individuos era la esperable o coincidente, al menos con otras conocidas para otros dinosaurios, o muy grande como para postular más de una especie. La compararon con la variación ya reportada en el dinosaurio carnívoro Allosaurus y otros tiranosáuridos como Albertosaurus o Tarbosaurus. También pudieron determinar en 29 fósiles de tiranosaurio si estaban en los depósitos más profundos, medios o altos. Lo que encontraron fue que la variabilidad dentro de los pretendidos Tyrannosaurus rex era inusual al compararla con otros dinosaurios grandes carnívoros. Por ejemplo, mientras que la variabilidad de los fémures en Allosaurus rondaba el 9% en individuos adultos, en Tyrannosaurus era del 30%. Por otro lado, reportan que la robustez de los individuos no está correlacionada con el tamaño absoluto y la edad presumida,
por lo que lo del cambio a lo largo de la vida de los individuos no se sostiene. También encontraron relaciones entre la antigüedad de los fósiles y las formas gráciles y robustas. Entonces largan la bomba paleontológica. Los resultados de este estudio indican que 3 morfotipos son reconocibles dentro del género Tyrannosaurus. Al describir los 3 morfotipos, indican que el 1 es estratigráficamente bajo, es decir, el más antiguo, es evolutivamente basal, ya que retiene la robustez de otros tiranosaurios antiguos y también 2 dientes incisiformes. El segundo morfotipo es el de Tyrannosaurus rex. Este es estratigráficamente más alto, robusto y con un incisiforme. Y finalmente el morfotipo 3 es una forma grácil estratigráficamente alta, contemporánea con el morfotipo 2 y también con un único incisiforme. Durante extensas discusiones entre los autores de este documento, todos acordaron que hay bastante evidencia para mostrar que hubo cambios morfológicos a lo largo del tiempo y que este grado justifica y quizás obliga a un reconocimiento taxonómico. Según se desprende del artículo, cuando cayó el meteorito que arrasó con la mayoría de los dinosaurios, habría 2 especies de tiranosaurios, el rey y la reina de los lagartos tiranos. Entonces, ¿quién reinaba? ¿O competían entre ellos? ¿O tenían estrategias para evitarse y ocupar nichos distintos? En caso de que se encontraran, ¿quién mandaba? Tal vez al Tiranosaurio Rex no solamente hay que quitarle la exclusividad, sino también el sitio de privilegio dentro de los últimos dinosaurios. Seguramente habrá más noticias científicas en los próximos meses. Bueno amigos, espero que les haya gustado este polémico artículo que les traje hoy. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un beso muy grande para todos ustedes.